Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que en el mundo del entretenimiento, especialmente en el vibrante universo de las series turcas, siempre hay chismes, rumores y por supuesto momentos incómodos. Y hoy nos vamos a sumergir en uno de esos momentos que, bueno, digamos que no pasaron desapercibidos. Vamos a hablar sobre Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y una pregunta, digamos incómoda, que le hicieron los mismísimos Sabank. ¿Y quiénes son los Sabank? Pues nada más y nada menos que una de las familias más influyentes y ricas de Turquía. Imagínense la situación, una de las actrices más famosas del momento, frente a una de las familias más poderosas del país. La combinación es explosiva y la pregunta que le hicieron, bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí hablamos de todo lo que nos apasiona, series turcas, chismes del mundo del espectáculo, y por supuesto, analizamos cada detalle de la vida de nuestros actores y actrices favoritos. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, vamos a lo que nos compete, la pregunta incómoda de los Sabank a Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, y cómo eso, aparentemente, la irritó. Para ponerlos en contexto, hablemos un poco de Hande Erçel. Esta mujer es un fenómeno. Con su belleza, su talento y su carisma, ha logrado escalar hasta la cima del estrellato. Series como Love is in the Air la catapultaron a la fama internacional, y su romance en la vida real con Kerem Bürsin fue el sueño de muchos fanáticos. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y su relación fuera de ella parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La relación de Hande y Kerem, como todos sabemos, llegó a su fin. Aunque la ruptura fue discreta, los rumores y especulaciones sobre las razones de su separación no tardaron en surgir. Y como siempre, los medios de comunicación y las redes sociales se encargaron de alimentar la curiosidad de los fans. Y aquí es donde entran los Sabank. Esta familia, como les decía, es una institución en Turquía. Son conocidos por su poder económico, su influencia en la política y su presencia en el mundo del arte y la cultura. Son personas que, en resumen, tienen mucho que decir y mucho que hacer. Y en este contexto, ¿qué hacen los Sabank? Pues aparentemente le hacen una pregunta a Hande Erçel sobre su expareja, Kerem Bürsin. Ahora, ¿qué tipo de pregunta podría ser tan incómoda como para irritar a una estrella como Hande Erçel? Bueno, aquí es donde entramos en terreno especulativo porque la información sobre este incidente es, por supuesto, limitada. Sin embargo, podemos deducir algunas cosas basándonos en el contexto y en la información que ha trascendido. Lo primero que podemos pensar es que la pregunta podría haber sido sobre los motivos de su separación. ¿Por qué terminaron? ¿Hubo infidelidad? ¿Problemas de incompatibilidad? Preguntas como esas son muy comunes en este tipo de situaciones, y es probable que los Sabank, con su posición y su curiosidad, hayan querido saber más detalles. Otra posibilidad es que la pregunta haya tenido que ver con el estatus actual de la relación de Hande y Kerem. ¿Siguen siendo amigos? ¿Existe la posibilidad de una reconciliación? ¿Se hablan? Este tipo de preguntas, aunque no sean necesariamente malintencionadas, pueden ser muy incómodas, especialmente si la separación fue reciente y dolorosa. También es posible que la pregunta haya estado relacionada con la vida personal de Kerem Bürsin. ¿Tiene nueva pareja? ¿Está feliz? ¿Cómo ha afrontado la ruptura? Este tipo de preguntas, aunque no sean directas, pueden ser invasivas y pueden incomodar a Hande, ya que se la estaría obligando a hablar de algo que le compete a otra persona. Pero, ¿por qué la pregunta de los Sabank habría irritado a Hande? Bueno, hay varias razones posibles. Primero, la pregunta podría haber sido inoportuna. Imaginen la situación. Hande probablemente estaba en un evento social, disfrutando de la compañía de otras personas, cuando de repente se ve confrontada con una pregunta sobre su vida personal. Es como si te interrumpieran en medio de una conversación para hacerte una pregunta que no quieres responder. Segundo, la pregunta podría haber sido inapropiada. Aunque los Sabank sean una familia influyente, eso no les da derecho a hacer preguntas personales a una persona que no los conoce tan bien.
Invadir la privacidad de alguien, aunque sea de manera sutil, puede resultar muy molesto. Tercero, la pregunta podría haber sido malintencionada. Aunque no hay evidencia de esto, siempre existe la posibilidad de que la pregunta haya sido formulada con el objetivo de generar controversia, de obtener información jugosa para los medios de comunicación o simplemente de cotillear. Cuarto, la pregunta podría haber sido simplemente aburrida. A veces las preguntas sobre relaciones pasadas pueden ser repetitivas y poco originales. Ande seguramente ya había sido preguntada sobre Kerem miles de veces, y es comprensible que se sintiera harta de responder siempre lo mismo. Y quinto, y quizás lo más importante, la pregunta podría haberle recordado a Ande una etapa dolorosa de su vida. La ruptura con Kerem, independientemente de las razones, fue un momento difícil. Recordar ese dolor, en medio de una situación social, puede ser muy desagradable. Entonces, ¿qué hizo Andercel ante esta pregunta incómoda? Bueno, de nuevo, la información es limitada. Sin embargo, se dice que su reacción fue de incomodidad y aparentemente de irritación. Se dice que respondió de manera cortante evitando entrar en detalles, y que intentó cambiar el tema de conversación lo más rápido posible. Algunos medios de comunicación turcos incluso especularon sobre la posibilidad de que Ande se haya molestado con los Sabank por la pregunta, y que haya expresado su malestar a su equipo de trabajo. Es importante recordar que estos son especulaciones, y que no tenemos acceso a la conversación real. Sin embargo, basándonos en la información disponible, podemos deducir que la pregunta de los Sabank no fue bien recibida por Ande. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este incidente? Bueno, en primer lugar, nos recuerda que incluso las celebridades más famosas son personas con sentimientos y con derecho a su privacidad. No porque sean figuras públicas significa que tengan que responder a cualquier pregunta que se les haga. En segundo lugar, nos muestra la importancia de ser respetuosos con los demás, especialmente en situaciones sociales. No es apropiado hacer preguntas personales a alguien que no conoces bien, y menos si esas preguntas pueden ser incómodas o dolorosas. En tercer lugar, nos revela la dinámica de poder en el mundo del espectáculo. Los Sabank, con su influencia, tienen la capacidad de generar situaciones incómodas para las celebridades. Es un recordatorio de que el poder y la fama no siempre van de la mano con el respeto y la empatía. Y por último, este incidente nos recuerda lo importante que es mantener la calma y la compostura, incluso en situaciones difíciles. Ande, a pesar de su incomodidad, logró responder de manera profesional, evitando entrar en polémicas y manteniendo su dignidad. Ahora, hablemos un poco más sobre Kerem Bürsin. Después de la ruptura, Kerem ha continuado con su carrera actoral, protagonizando nuevos proyectos y manteniendo una vida discreta. Ha sido noticia por sus nuevos trabajos, por sus viajes y, por supuesto, por sus apariciones en eventos sociales. Y aunque no ha hablado abiertamente sobre su relación con Ande, siempre ha expresado su respeto y admiración por ella. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es un reality show. Son personas con vidas privadas, con sentimientos y con derecho a tomar decisiones personales sin ser juzgadas por nadie. Y aunque nos guste saber más de ellos, es importante respetar sus límites y su privacidad. En resumen, la pregunta incómoda de los Sabank a Andercel sobre Kerem Bürsin fue un momento que, aunque pequeño, nos dice mucho sobre la presión que sufren las celebridades, sobre la importancia de la privacidad y sobre la necesidad de ser respetuosos con los demás. Hemos visto cómo una pregunta aparentemente inofensiva puede generar incomodidad y, potencialmente, irritación. Hemos analizado las posibles razones detrás de la reacción de Ande, y hemos reflexionado sobre las implicaciones de este incidente en el mundo del espectáculo. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que la pregunta de los Sabank fue inapropiada? ¿Entienden la reacción de Ande? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. ¿Qué creen que le preguntaron exactamente? ¿Se imaginan la cara de Ande al escuchar la pregunta? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos sobre series turcas, chismes del mundo del espectáculo y mucho más. Gracias por estar aquí, por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.